Ahora en este video vamos a resolver un par de ejercicios utilizando la segunda ley de Newton. Vamos a ver el primer ejemplo. Tengo yo, por ejemplo, un trineo que tiene una masa de 80 kilogramos y a este trineo se le aplica una fuerza constante de 280 newtons. ¿De acuerdo? Quiero calcular la aceleración de este trineo que se encuentra en reposo, es decir, que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y también quiero calcular la distancia que va a recorrer este trineo en un tiempo de 5 segundos. Entonces, estos serán mis datos para mi primer ejercicio. ¿Sí? Vamos ahora a graficar para entender un poco mejor el problema. Tengo yo, por ejemplo, un trineo que está en reposo sobre el suelo. Viene alguien y le aplica una fuerza constante y el trineo se empieza a mover. Es decir, comienza a acelerar. En algún momento se va a detener, pero va a recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuando yo aplico esta fuerza, quiero saber cuál es la aceleración que alcanzó ese trineo y qué distancia recorrió el trineo en 5 segundos. Para esto vamos a usar las ecuaciones o las fórmulas de la segunda ley de Newton y las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces empecemos calculando en este caso la aceleración. Fíjense en lo siguiente. ¿La fórmula cuál es? Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, por ejemplo, como yo sé cuánta fuerza está ahí aplicando el trineo y conozco su masa, puedo calcular directamente el valor de la aceleración. Es decir, en este caso despejo. Aceleración va a ser igual a fuerza dividido para masa. La masa está multiplicando, la paso a dividir y calculo ese valor. Es decir, la fuerza me decía que era 280 newtons. Coloco ese valor, 280 newtons. Ahora vamos a explicar cómo sale esa unidad. El newton, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Toda esta unidad que acabo de escribir aquí, todo esto representa un newton. Por lo tanto, yo lo escribo de esa manera para explicar cómo sale la unidad de la aceleración. La masa me decía que el trineo tenía una masa de 80 kilogramos. Entonces, en este caso voy a dividir 280 para 80. Fíjense en lo siguiente, kilogramos anulo, porque están en términos semejantes. Por lo tanto, al dividir 280 dividido para 80, eso me da 3,5. Pero ¿cuál es la unidad que me queda? Metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera he calculado mi primera incógnita. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que al trineo, al aplicarle una fuerza constante de 280 newtons, alcanzó una aceleración de 3,5 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso, vuelvo y repito, comienzo de mi ecuación fundamental y como conozco la fuerza y la masa, directamente calculo el valor de la aceleración. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular en cambio la distancia que recorrió ese trineo en 5 segundos. Para esto voy a usar en cambio las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Para esto, ¿qué voy a hacer? Aplicar la siguiente fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2.
¿Por qué aplico esta fórmula? Porque conozco cuánto vale el tiempo y cuánto vale la aceleración. Recordemos en este caso también que el trineo se encontraba en reposo. Como se encontraba en reposo, este término se anula, este término se hace cero, porque la velocidad inicial es cero. Y al multiplicar cero por cualquier valor, siempre es cero. De manera que la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado dividido para 2. Ahora sí, como tengo estos valores conocidos, reemplazo en mi fórmula y resuelvo. Distancia va a ser igual. La aceleración valía 3.5. Recuerden que calculamos en el paso anterior. 3,5. El tiempo me decía que era 5 segundos, pero me dice tiempo al cuadrado, es decir, 5 segundos al cuadrado. Y esto dividido para 2. ¿De acuerdo? Distancia va a ser igual a 3.5 multiplico por 5 al cuadrado es 25, porque multiplico 2 veces 5. 5 por 5, 25. 3.5 por 25 y eso dividido para 2. ¿De acuerdo? Voy haciendo paso a paso. Distancia es igual. Al multiplicar 3.5 por 25, eso me da un resultado de 87,5. Y finalmente divido 87.5 dividido para 2. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido ese trineo ha sido de 43,75 metros. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio. ¿Qué significa esto? Que el trineo alcanzó una aceleración de 3,5 y recorrió una distancia de 43,75 metros en 5 segundos. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio. ¿Sí? Vamos ahora a hacer otro ejercicio utilizando o aplicando la segunda ley de Newton y las fórmulas del movimiento acelerado. ¿De acuerdo? Para el siguiente ejemplo, tengo el siguiente caso. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, un rifle, ¿ya? Que mide... Tengo un rifle que mide, en este caso, por ejemplo, 0,6 metros. De este rifle, por ejemplo, sale una bala disparada a una cierta velocidad. Quiero calcular, por ejemplo, la fuerza con la que sale disparada esa bala que sale a una cierta velocidad. Para eso vamos a anotar los datos del ejercicio. ¿Sí? Me dice, por ejemplo, un rifle que tiene una masa, la bala de un rifle que tiene una masa de 0,6 kilogramos, sale disparada de un rifle que mide 0,6 metros. Es decir, que la distancia es igual a 0,6 metros. Comienza del reposo. Velocidad inicial, 0. Y la bala sale de ese rifle a una velocidad de 60 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Con estos datos yo quiero calcular la fuerza con la que sale disparada esa bala. ¿De acuerdo? Entonces, aquí repetimos nuevamente, una bala que tiene una masa de 0,6 kilogramos, sale disparada de un rifle que tiene una distancia de 0,6 metros, a una velocidad final de 60 metros sobre segundos.
comienza del reposo y quiero saber qué fuerza o con qué fuerza sale esa bala disparada. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, fíjense, comienzo de mi fórmula fundamental. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, por ejemplo, fíjense, no puedo calcular la fuerza directamente. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale este valor. No sé cuánto vale su aceleración. ¿Qué debo hacer primero? Calcular el valor de la aceleración. Para esto, ¿qué voy a hacer? A utilizar mis fórmulas o mis ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y voy a usar la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué uso esta fórmula? Porque tengo como datos la distancia, la velocidad final y la velocidad inicial. Puedo calcular con esta fórmula la aceleración. Como aquí no tengo tiempo, no aplico otra fórmula. Aplico exclusivamente esta fórmula. Y de aquí voy a despejar el valor de A. ¿Cómo lo voy a hacer? Como el rifle o la bala sale del reposo, este valor se anula. Velocidad inicial se anula. Mi fórmula va a ser de la siguiente manera. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. ¿De acuerdo? El primer término se anuló porque es desde el reposo. Me queda de esta manera. Ahora voy a despejar A. El 2 y la D están multiplicando. Lo que está multiplicando paso a dividir. Es decir, me va a quedar de la siguiente manera. Velocidad final al cuadrado dividido para 2 veces distancia. Esto es igual a la aceleración. ¿Sí? He despejado. El 2 y la D está multiplicando, lo paso a dividir en forma de fracción. Entonces, finalmente, la fórmula que voy a usar va a ser la siguiente. Aceleración va a ser igual, simplemente le cambio de lugar. Velocidad final al cuadrado dividido para 2 veces la distancia. Y por lo tanto, esta será mi fórmula para calcular la aceleración. Ahora sí calculo con los valores de mi ejercicio o con los datos de mi ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, aceleración es igual a velocidad final al cuadrado dividido para 2 veces la distancia. La velocidad final era 60, ¿recuerdan? 60 al cuadrado. Dividido para 2. La distancia, recuerdan que era 0,6. 2 por 0,6 metros. Y voy resolviendo. 60 al cuadrado es 3600. ¿Sí? Recuerden que esto es potencia. Multiplico 2 veces 60. 60 por 60 es 3600. Dividido para, al multiplicar 2 por 0.6, me da un resultado de 1.2. 1.2. ¿De acuerdo? Y finalmente divido 3600 dividido para 1.2. Por lo tanto, mi aceleración va a ser igual a 3000 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí he calculado el valor que necesitaba para calcular la fuerza. ¿De acuerdo? Apliqué mi fórmula, despejé el valor de A y reemplacé velocidad final al cuadrado, 60 al cuadrado, dividido para 2 veces la distancia.
2 por 0.6 que valía la distancia. 60 al cuadrado es 3600. Al multiplicar 2 por 0.6 es 1.2. Y finalmente divido 3600 dividido por 1.2 y eso me dio un resultado de 3000 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí ya puedo calcular con qué fuerza sale esa bala. Ahora sí aplico la ley fundamental de la dinámica. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa de la bala, recuerden que era 0,6. 0,6 por la aceleración que calculamos ahorita, 3000. ¿No es cierto? Por lo tanto, multiplico. Al multiplicar 0.6 por 3000, eso me da un resultado de 1800. Es decir, que la bala sale del rifle con una fuerza de 1800 newtons. Y de esta manera he resuelto mi segundo ejercicio. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense que primero calculé la aceleración utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y luego apliqué la ley fundamental de la dinámica. Fuerza es igual a masa por aceleración, multiplico y he calculado y he resuelto mi ejercicio. Entonces, de esta manera hemos resuelto los problemas aplicando la segunda ley de Newton. Muchas gracias.